Vamos a adorar, vamos a cantar. Un avivamiento de amor vivimos en mi iglesia. Hola, que el Señor les bendiga a todos los que están viendo este video. Comenzamos con lo que es el área educativa de lo que es Miguel Cos Casa de Avivamiento Chile. En esta ocasión vamos a comenzar una serie en donde vamos a estudiar los 5 ministerios. Comenzamos con los 5 ministerios, en lo cual habla Efesios 4:11. ¿A qué se refiere? A que Jesús dijo, Pablo dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A eso vamos a enfocarnos en lo que es la primera etapa, este primer estudio. Existen los ministerios, que son 5, y existen dones y existen operaciones, todos trabajando en una forma unida para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Comenzamos con lo que es ministerio. ¿Qué es un ministerio? La palabra ministerio viene del griego, que significa diaconía, que significa servicio. El ministro, aquel que ejerce un ministerio, está para estar al servicio de la hermandad, para que la hermandad se edifique, para que la hermandad crezca. Ese es el principal objetivo del ministro, aquel que tiene un ministerio. Cualquiera de los 5, ese es un requisito fundamental. Así como Cristo dio la vida por los demás, así nosotros debemos poner nuestra vida hacia los demás, nuestro tiempo, nuestras energías, para que los hermanos tengan madurez, para que los hermanos crezcan a una estatura, a un crecimiento, cual y cuyo modelo es Cristo Jesús. Ese es el fundamento de los ministerios. Para eso están los ministerios. ¿Quién recibe un ministerio? Generalmente el que recibe un ministerio es aquella persona que está dispuesta a tomar la cruz de Cristo, a ser un servidor de Él y a trabajar en la obra del Señor. Un segundo requisito previo también es que debe ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los apóstoles, si vemos las escrituras, como en Hechos 2:14, cuando habla de lo que es Pentecostés, vemos anteriormente a un Jesús enseñando a sus discípulos, pero los discípulos siempre, cuando estuvieron con Jesús, nunca entendieron su rol, nunca entendieron para qué estaban llamados. Eran autodependientes de Jesús, no sabían quién estaba a su lado, nunca supieron bien si Jesús era el maestro, no tenían la autoridad para echar fuera demonios, trabajaban de alguna forma un tanto desordenada, un poco de envidia. Recordemos que en una ocasión Juan se le recuesta en el hombro a Jesús y Pedro se puso de alguna forma celoso con respecto a Juan. No había un trabajo de equipo, un trabajo de cuerpo. Posteriormente, cuando Jesús se va y él dijo que os conviene que yo me vaya, viene el Espíritu Santo a morar sobre los apóstoles. Ahí es cuando ellos entienden su misión, y lo vemos en el primer discurso de Pedro, en donde ya no estaba ese Pedro duditativo, sino que ya sabía lo que tenía que hacer. El ser guiado por el Espíritu lleva a trabajar bien el ministerio, un ministerio. Ellos empezaron a actuar como cuerpo, así Pablo lo indica. Es un cuerpo con muchos órganos y cada uno con una función específica. Sabían lo que tenían que hacer, recibieron poder y autoridad. Por eso es tan importante el tener el Espíritu Santo para ejercer un ministerio, porque es el Espíritu Santo quien al fin lleva y conduce el ministerio de la mejor forma en el creyente. Comencemos con el estudio de los ministerios. Comenzamos con el ministerio de profeta. Lucas 16:16 habla que el último profeta fue Juan el Bautista.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces vemos que el último profeta fue Juan el Bautista. Lo que hoy en día se ve es el ministerio profético o el ministerio de profecía. Según la palabra de Dios, los profetas ya no existen. Lo que existe es el ministerio de profecía. Aquellos hermanos que tienen sueños, que tienen visiones y están para advertir como atalayas en la iglesia de algún hecho puntual en forma general o bien de una forma particular con cada hermano, con cada hermana. Esa es la función del profeta. La característica del profeta es que entrega una profecía, que el que tiene el don, el ministerio, de profecía, el ministerio, la profecía en sí es certera y nos lleva a confusión. Ese es lo principal del ministerio de lo que es de profecía. Dice en 1 Corintios 14:32, la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Esa es la función del profeta, que debe distinguir en lo que es un sueño o una visión con respecto a lo que es del Espíritu, Dios mismo revelando. Jesús mismo revelando o es algo carnal, o es un deseo, o es un anhelo de parte de mi corazón o de parte de mis sentimientos. El profeta distingue ambos cuando o no es de parte de Dios, recordando siempre que es para edificación del creyente. Es importante saber también que existe el ministerio profético y existe el don de profecía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El ministerio profético es aquel que lo tiene, siempre está recibiendo revelación continua de parte de Dios a través de sueños, a través de revelaciones, de visiones, y el don de profecía es ocupado en forma ocasional. ¿Cómo se puede ejemplificar? Es cuando usted nunca ha tenido el ministerio profético, pero sin embargo alguna vez le ha tocado, guiado por el Espíritu Santo, dar alguna profecía, alguna palabra a algún hermano. Ahí ocasionalmente se aplica el don de profecía. En forma personal también me ha tocado entregar alguna profecía y yo no tengo el don de profecía, no tengo el ministerio profético en sí, pero sí Dios ocupa en forma ocasional el don de profecía en algunos y algunas hermanas. Así que esa es la diferencia. No porque Dios me ocupe de una forma ocasional o cada un tiempo con alguna profecía, alguna visión, algún sueño, quiere decir que yo tenga el ministerio profético. Esa es la gran diferencia con respecto a lo que es el ministerio de profecía. Vamos con el otro ministerio, el ministerio del apóstol. Existe mucha controversia con respecto a este ministerio en sí. Unos dicen que está, otros dicen que no está. ¿Cómo podemos nosotros ver el ministerio apostólico en estos días, en la actualidad? El apóstol es aquel que es un enviado a algún lugar a evangelizar, a cumplir una labor específica y echa raíces en ese lugar. Y levanta un templo, levanta una obra del Señor. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, la labor de los misioneros es muy parecida actualmente a lo que es la labor de los apóstoles. El misionero es enviado, Dios lo capacita y lo envía a alguna latitud del mundo para levantar una obra del Señor, para predicar, para anunciar las buenas nuevas y establecer una casa de oración, para que el creyente se quede ahí, para que se nutra en ese lugar.
Esa es la función de lo que es el apóstol. También la Escritura habla que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Por tanto, los apóstoles hoy en día en sí no existen. Existe sí el ministerio del apostolado, pero con respecto a quién hace el ministerio del apostolado es, por llamarlo de alguna forma, son los misioneros. Pasamos a lo que es el evangelista. Características de un evangelista. ¿Cómo yo percibo el don del evangelista? Porque Dios llama a los ministerios y pone un tremendo amor por las almas. O sea, hay alguien que ama las almas, que vibra con las almas, que su vida corre en pos, es el evangelista. Por tanto, aquel que tiene el evangelista debe saber que debe sentir un amor tremendo, sobrenatural por las almas, por predicar su palabra, porque va las buenas nuevas al que lo necesita. Es un punto importante para descubrir si yo tengo o no el don del evangelista, es el amor por las almas. Entendiendo que el evangelista, Dios lo capacita, que su trabajo está afuera del templo, no dentro del templo. Ese también es un punto importante de un evangelista. Y es importante saber la diferencia entre un testificador de Cristo y un evangelista de Cristo. El testificador habla de Jesús, habla de lo que todos somos, los creyentes somos testificadores de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que ha hecho en nuestras familias, en nuestro entorno. Todos de alguna forma podemos testificar y hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero el evangelista tiene un amor por las almas especial. ¿Se entienden las dos diferencias? Yo testifico por amor a Cristo, y el evangelista de alguna forma testifica por amor a las almas, para que lleguen al arrepentimiento. Por eso es importante saber que mi testimonio de alguna forma es evangelístico. Mi testimonio ayuda a convertir a otros, pero no necesariamente mi labor es ser evangelista, sino que es otro el punto, es otro las cualidades que debe tener un evangelista. Si yo soy indiferente a mis vecinos, difícilmente voy a tener el ministerio del evangelismo, porque el evangelista primero parte por su casa, parte por su entorno más cercano, y donde él pueda en su momento predicar y anunciar las buenas nuevas, lo va a hacer. Así que son puntos a seguir con respecto a este ministerio también. La idea es que usted descubra que tiene el ministerio y no que usted cree que tenga el ministerio, o lo tiene o cree que lo tiene. Son dos formas distintas. Este estudio es para que usted tenga la certeza de que tiene el ministerio o no. Esa es la función. Y para conocer en qué consiste cada ministerio. Vamos ahora con lo que es el ministerio del maestro. El maestro es la persona que a cargo de la enseñanza en la iglesia, que tiene la responsabilidad de fundar al creyente en la roca que es Cristo Jesús. Que el creyente haga su casa espiritual sobre la roca. ¿Qué quiere decir eso? El creyente, dándole buena enseñanza, el creyente nunca se va a apartar del Señor. El creyente que llega a Cristo por diferentes motivos, por algún favor de parte de Dios, porque una palabra lo marcó, llega a la iglesia, y la idea y la función del maestro es que perdure en la iglesia hasta que Cristo venga, hasta que la muerte venga por su alma. Esa es la función, y que cada día vaya creciendo en gracia y en estatura y en madurez. Esa es la función del maestro. El amor del maestro está sobre las ovejas.
hablábamos del evangelista. El evangelista, su amor está mayormente sobre las almas. El fuerte de él está sobre las almas, el gran amor. No quiere decir que no ama a las ovejas, a sus hermanos en Cristo, pero está su esencia en el amor a las almas. El maestro, por su lado, está en su esencia el amor hacia las ovejas, hacia su crecimiento. Esa es la gran diferencia que tiene un maestro con respecto a un evangelista. Son diferentes amores dependiendo de cada uno. Si lo miramos de una forma de ejemplo, podemos decir que vamos en un bus y el maestro es aquel que está pendiente como el auxiliar, si se siente bien, si se siente cómodo, si quiere alguna bebida, si le apaga la luz, si le prende la luz, si hay que prender la calefacción, en fin, está preocupado, digamos, de los pasajeros. El pastor, por su lado, está preocupado de llevar el volante. Amén. Esa es la diferencia entre un maestro y un pastor. El maestro le da los buenos fundamentos para que la ovejita crezca en estatura, logre saber llevar las pruebas, las dificultades de la mejor manera y afrontarlas. Ese también es un punto importante del maestro, que no se venga a derrumbar, no se venga a ir por una prueba que le pone el Señor al creyente, recordando que Dios no pone más carga de la que podamos soportar. Esa es la función del maestro, la gran función del maestro. Pasamos por lo que es el pastor, el pastorado. La labor del pastor habla en Hebreos 13:17 y nos da un consejo de obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un siervo de Dios debe trabajar con alegría, debe trabajar en paz, no quejándose. Habla en su primera parte de que los pastores en sí tienen que rendir una doble cuenta por su trabajo personal como pastor, como ejercen el pastorado, y por otra tienen que rendir cuenta por las almas. La labor importante del maestro en colaboración con los pastores es que el creyente sea luz dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que tenga un buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Siempre se habla de afuera de la iglesia, pero dentro debe tener un testimonio intachable. Debe ser un buen hermano que ame a sus hermanos, que tolere a sus hermanos, y eso se va también a los que es el trabajo con los pastores. Debe estar siempre dispuesto a ayudar a los pastores, como decía su palabra, que pastores deben de trabajar con alegría y no quejándose de quién, de la hermandad, de la oveja, porque esto no es provechoso, entendiendo que ellos son los padres espirituales. Y me imagino yo que un padre llega a un hogar, o los padres llegan a un hogar y les gusta tener un hogar en paz, en armonía. ¿Se imagina usted que es padre, llegar a una casa donde hay desorden, donde los hijos están sublevados, existen malas palabras? Difícilmente se va a hacer un buen trabajo como padre. Lo mismo con respecto a los pastores, difícilmente van a hacer un buen trabajo como pastor, teniendo hijos desobedientes, teniendo ovejas desobedientes, teniendo ovejas que no dan buen testimonio. Por eso aquí la palabra va para la responsabilidad para los pastores
y también para las ovejas. Mientras más tranquila y en paz y en armonía esté la casa, mejor trabajo van a hacer los padres espirituales, en este caso hablando de los pastores. Las características de un pastor. ¿Cómo yo sé que tengo el pastorado? Principalmente porque es el único ministerio que se compone de dos. Si bien el pastorado es para el hombre, según la Escritura, debe estar acompañado por una mujer que sea idónea con el cargo y con la responsabilidad del pastorado en sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿por qué los dos? Porque de alguna forma la imagen de familia se traspasa a la iglesia, se traspasa a las ovejas. Por eso el grado de paternidad que hizo Jesús con sus apóstoles se traspasa al pastor y a la esposa del pastor, porque hay trabajo con hombres y también con mujeres. Por eso también está el sentido de que están ambos trabajando, tanto las mujeres, digamos de alguna forma, la esposa del pastor, la pastora como se le llama, con las mujeres, y de alguna forma el pastor con los hombres. Entonces una forma de conjunto. También hay un trabajo con jóvenes, con niños. Entonces quien más sabe de niños es la mujer. Y por eso la onda importante también de formación está en la mujer, en la esposa del pastor. Por eso es tan importante ambos trabajos. Pero recordando siempre que la cabeza es el llamamiento es para el hombre. Amén. Hablamos de las características del pastor. Hablamos que es el único ministerio que se trabaja en forma, digamos, de familia, en forma de dos, hombre y mujer. Cumple ciertos requisitos, y esto es importante. Generalmente Dios es un Dios de orden, como lo hablábamos con los profetas, con el ministerio profético. Es un Dios de orden. Por ende, uno de los requisitos de Pablo que habla es que alguien que tiene el llamamiento pastoral, una de las características es que su casa esté ordenada, sus hijos estén en sujeción con respecto a las enseñanzas y bajo los caminos del Señor. Entonces, si no gobierna su casa, dice, no va a poder ser capaz de gobernar la grey del Señor. Es un requisito principal. Lamentablemente es así. Está en su palabra. Si mi casa es un caos, y a mí me dicen que yo voy a ser pastor, difícilmente yo voy a tener el pastorado en mi vida, porque es un requisito que salta a la vista, es un requisito que está ahí. Entonces, si no puedo gobernar mi familia, difícilmente voy a poder gobernar la grey del Señor. Entendiéndose también en este punto que de alguna forma los hijos son consecuencia de que nosotros con mi esposa, por ejemplo, les pongo como ejemplo, los traemos al mundo, de alguna forma en un sentido de pertenencia. En cambio, muchas veces la oveja no tiene un lazo afectivo, sanguíneo, entonces de alguna forma cuesta más lidiar, cuesta más trabajar en eso, trabajar muchas veces con ideologías traídas de otras congregaciones. Entonces el trabajo es muy, muy primordial con respecto a los otros ministerios, con lo que es el pastorado en sí. También una de las características que se va a encontrar un pastor, muchas veces son sentimientos de traición, de juicios, de entregar mucho y recibir poco a cambio, de descrédito.
Eso también se va a encontrar aquel que tiene el pastorado. Es un trabajo de dulce y agraz. Y los otros ministerios son totalmente distintos, porque los otros ministerios cumplen su labor y punto. En cambio, el pastor está dedicado y da un paso importante en fe. Por eso también habla de imitar la fe de los pastores. ¿Y por qué imitar la fe de los pastores? Porque los pastores dejan sus sueños propios para hacer la voluntad del Señor. Renuncian a sus sueños propios por hacer la voluntad del Señor. Yo soy evangelista, voy un día, predico la palabra y me vengo a la casa y todo continúa igual. Yo soy maestro, voy y enseño y llego a mi casa y todo permanece igual. En cambio, así como Abraham, que lo sacó Dios de su estado, de su tierra, asimismo muchas veces lo saca de su tierra para pastorear en algún lado. Muchas veces teniendo ciertas comodidades, los lleva a lugares con menos comodidades. Y el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios se tiene que aclimatar a eso. También muchas veces, y en el caso como ejemplo de nuestro pastor José, quien tenía una carrera promisoria en su trabajo, y Dios lo llama al ministerio, y él, digamos de alguna forma, sale de su trabajo, logra una remuneración menor para ejercer el pastorado. Entonces, debe también aquellos que quieren ser pastores ver estos puntos. Cuando uno ve los puntos, entiende que sí es el llamamiento que Dios me dio. Y yo creía que era el llamamiento que Dios me dio. Por eso, de alguna forma, esto queremos dilucidar los ministerios. En este primer video hablamos única y exclusivamente de los ministerios. Los ministerios son dados por Jesús. El ministerio en sí es dado exclusivamente por aquel que nos llamó a su luz admirable. Es el Espíritu Santo de Jesús quien nos pone en nosotros el ministerio. Y nosotros nos damos cuenta si tenemos o no el ministerio. Cuando viene un profeta, cuando viene alguien con alguna revelación, es confirmación de lo que Dios a mí me ha revelado en forma personal, porque Dios actúa en forma personal. Él hace como Él quiere, y en este caso pone los ministerios como Él quiere. Por ende, uno sabe que tiene un ministerio. No se asombra, o mejor dicho, se contenta cuando viene alguien a decirle que soñó con él, que era un pastor, que era un evangelista. Pero de lo contrario, si viene alguien a mí me dice que yo tengo, por decirle, el ministerio del pastorado, y a mí Dios no me lo revela, Dios es ordenado en esa área, está contra la palabra, porque siempre ha sido una relación directa, Jesús yendo a sus discípulos, Dios hablando al pueblo. Siempre es una relación directa, entendiendo que un ministerio es un regalo prestado, sí, para ejercerlo en forma, para mí es un regalo, es una dádiva de arriba. Por ende, aquel que me da el regalo a mí me revela. El error está que muchas veces en la carne hablan profetas, los que tienen el don de profecías, entre comillas, y le dicen a una persona que va a tener cierto ministerio, y es un completo error. Eso nunca ocurre. Eso no es de Dios. Muchas veces son mis deseos, muchas veces son mis anhelos, pero no los del hermano, por las características y las cualidades que él debe tener, y muchas veces no las tiene, entendiéndolo
entendiéndolo así. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pinceladas de lo que son los 5 ministerios. La idea es que usted encuentre su ministerio. Si no está aquí, la próxima semana vamos a estudiar los dones. Hay otros talentos, hay otros dones para trabajar en la obra del Señor. Estamos para edificarles. Cualquier duda, cualquier consulta, nos escribe para interiorizar con respecto a un don o un ministerio de los que nombramos acá, para entrar en más profundidad con respecto a su inquietud. Estamos a su disposición, así que haya sido de provecho esto. Analice bien los puntos, las características de cada ministerio, para que usted encuentre un buen trabajo en el Señor y sea seguro y confiado que ese es el trabajo que usted hace en la obra del Señor, entendiendo que todos los ministerios son importantes. No hay ningún ministerio más importante que el otro. Si bien hablamos de la doble responsabilidad del pastor, de la doble cuenta del pastor, es un trabajo de mayor responsabilidad, porque es el guía que va a llevar a la oveja al cielo. Así que es una doble responsabilidad. No quiere decir que los otros ministerios que sean menos importantes, sino que es una doble responsabilidad. Pero no quiere decir que los otros ministerios sean importantes. Al contrario, dice Pablo, que los ministerios se afiaten y trabajen en conjunto para la edificación del creyente y del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga y que les haya gustado este video. Y cualquier comentario nos escriben, cualquier duda nos escriben, para que nosotros les saquemos de toda duda. Que el Señor les bendiga.